Hola chicos, de nuevo con Marx, tercer y último capítulo de Marx. Es largo porque, como les explicaba, las teorías que vienen detrás de Marx o están a favor de Marx o están en contra de Marx, pero por eso es importante saber de Marx. No pueden venir o haber pasado por sociología sin conocer de Marx. Y aparte lo van a ver, por ejemplo, en economía también lo van a ver, ¿sí? Porque habla mucho de economía Marx, y su crítica se basa en la economía. Y entonces van a ver algunas partes, como por ejemplo el concepto de plusvalía de Marx, lo van a ver bien con la profesora de economía, ¿sí? Eso ya nos dividimos y para no ver en todas las clases lo mismo. Bueno, estábamos con el tema de el proletariado o el trabajador de las fábricas y que Marx decía que el obrero tiene que tomar conciencia, ¿no? Marx habla de que hay una conciencia de clase, ¿sí? Que puede estar desarrollada o no. O sea que es tener conciencia de clase, es tener una visión del mundo desde su lugar que ocupa en las relaciones sociales de producción, ¿sí? Si sos un obrero y no te das cuenta que estás siendo explotado, dice Marx que no tenés conciencia de clase, que tenés en realidad una conciencia de clase en sí. Y tener una conciencia de clase en sí es tener una conciencia, no haber desarrollado tu propia conciencia de clase, es tener la conciencia de clase de la clase que es explotadora, ¿sí? No te das cuenta de tu lugar de clase explotada, oprimida. Cuando tenés una conciencia, cuando has desarrollado una conciencia de clase y te das cuenta que estás siendo explotado si sos un obrero, por la clase capitalista, entonces tenés una conciencia de clase para sí. Y en esa conciencia de clase para sí, el obrero tiene que luchar por cambiar esa historia. Tiene que entonces hacer una revolución, dice Marx, ¿sí? Entonces ahí es cuando se arma una revolución y se puede cambiar la historia. Estoy buscando bueno, en esto de que hay que enfrentarse, ¿sí? A través de organizar un partido político y entonces armar una conciencia de clase y defenderla, pero a su vez tomar las armas, dice Marx, ¿sí? Él llega a decir que hay que tomar las armas, ¿para qué? Para tomar el control del Estado, porque Marx dice que el Estado siempre está a favor de las clases eh, a favor de las clases que detentan el poder, que tienen el poder económico en realidad, ¿sí? Entonces, el poder político defiende a los que tienen el poder económico. Y entonces hay que tomar el Estado para que el Estado no siga trabajando a favor de las clases que tienen el poder económico, que son las clases opresoras, las clases que están oprimiendo a las clases trabajadoras, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice Marx. Para eso hay que desarrollar toda una conciencia de clase para sí. ¿Y por qué no se llega a desarrollar una conciencia de clase para sí? Porque la clase explotada, la clase trabajadora, está alienada. Alienada porque no produce una conciencia de clase para sí, alienada porque tiene una falsa conciencia, ¿sí? O a desarrollar una ideología que no corresponde con su situación de clase social desposeída, su situación de clase social explotada, sino que está correspondiendo a una clase social a la cual le está haciendo, es opresora, ¿sí? Su conciencia de clase no corresponde, y corresponde a la otra conciencia de clase, dice Marx. Y a su vez es alienada porque es desposeída de sus productos que realiza en el trabajo. O sea, hay un trabajador que realiza, por ejemplo, esto, mate. Este producto lo realiza, pero no es para él, es para el capitalista, ¿sí?
Entonces el fruto de su trabajo no es para él y eso hace que se sienta extraño y desposeído, por lo tanto, alienado o enajenado, dice Marx. Entonces, la alienación viene a través de dos vías, ¿sí? Por un lado, la alienación por ejercer un trabajo rutinario, repetitivo y que es extraño a él, que va a ser desposeído de ese fruto de su trabajo. Y por otro lado, porque no está desarrollando una conciencia de clase en relación a su situación de clase, ¿sí? Esas son las dos posturas en donde se ve la alienación del trabajador. Bueno, a ver. Entonces, como venía diciendo, Marx propone una etapa intermedia entre el modo de producción capitalista y el modo de producción comunista, la del socialismo, que es esa etapa en donde el proletariado toma el poder a través de las armas, a través de una dictadura del proletariado, dice Marx, y acá es donde se exacerba toda su teoría, ¿no? Y se hace más dura porque dice hay que tomar el poder a través de las armas, hay que hacer la guerra si es necesario, ¿sí? Y tomar el Estado porque es el Estado el que está confabulado de alguna manera con el poder económico, el poder político y el poder económico, ¿sí? Y entonces hay que disolver después el Estado, ya después en una etapa comunista no se va a necesitar un Estado y todos vamos a ser iguales en cuanto que no quiere disolver la propiedad privada, ¿sí? Y que todo sea de todos. Bueno, hasta acá vimos Marx, ¿sí? En general, o sea, hay mucho para ver de Marx, pero tampoco quiero ser tan abrumadora y les voy a dar material de lectura y unos trabajos para ver y quiero que vean algunas películas para después comentar. Pero esto lo vamos a ver después de las vacaciones, ¿sí? Así que les deseo felices vacaciones. Descansen la cabeza sobre todo, ¿sí? Descansen mucho la cabeza, despéjense y después empezamos con más fuerza. Todos, yo también necesito descansar la cabeza. Bueno, chicos, tengo tantas ganas de estar con ustedes, de conocerlos, porque creo que los estoy conociendo a través de sus trabajos, a través de los mensajitos, algo los estoy conociendo y estoy encariñada con ustedes, ya lo siento, mis chicos, o sea, eh, hemos desarrollado una relación, entonces, bueno, les mando muchos cariños y que lo pasen lindo. Chau.